Nuestra investigación tiene lugar en la localidad de Ejido, Estado Mérida, en la avenida Fernández Peña, específicamente en el santuario San Buenaventura, mejor conocido como la Matriz de Ejido, y sus adyacencias, haciendo énfasis en las distintas conductas que se observan dentro de esta zona. Se conoce que a lo largo de los primeros siglos que siguieron de la muerte de Jesús, la mayoría de los cristianos promovieron el cristianismo católico, es decir, lo que los antiguos apóstoles divulgaban como la Santa Iglesia Católica. Se trataba la forma más aceptada de la fe transmitida desde los primeros seguidores de Jesús, una visión espiritual, una convicción de que todos los cristianos deberían ser un solo cuerpo. En Venezuela, la religión católica llegó en 1527 con la fundación de Coro, siendo este un país mayoritariamente católico, con alrededor del 64% de la población que se identifica como tal. Nos tomamos el tiempo de entrar a una de las misas, que fue casualmente el día sábado, donde estaban haciendo una celebración que para los católicos es la primera comunión. Hicimos énfasis en el comportamiento tanto dentro como fuera de las instalaciones de la iglesia, y nos enfocamos mucho también en lo que fue el comportamiento que se vive en la plaza. Estas personas muchas veces van hasta la propia misa, se pueden tirar unos traguitos para entrar a la misa, o viceversa. Podría decir, cuando salen, se empiezan en la plaza, siguen tomando, bebiendo y no les importa. Como dice Julie, es cuando salimos de la misa y estando en la plaza observando las conductas de las personas, nos dimos cuenta que hay, por así decirlo, muchas personas con conductas desviadas y cosas así. Dentro de la iglesia ellos se quedan La gente tranquilos. suele ser educada. Es más rígida al comportamiento dentro que por fuera, porque tú afuera tomas otras actitudes y otros comportamientos, lo cual tú dentro de la iglesia no lo puedes hacer. Sí. Algo que se destaca es el comportamiento de los niños, porque dentro de la iglesia se les suele obligar a quedarse sentados en silencio, cosa que es un poco difícil para un niño, porque pues ellos quieren estar jugando todo el tiempo. Sería para ellos un control dentro y fuera de la iglesia, pero mayormente es dentro, porque fuera, como vinimos diciendo, hay muchas desviaciones, por ejemplo el consumo de alcohol, y pudimos observar que dentro de la iglesia él tiene como un balconcito, y allí habían personas fumando y hablando de una manera no muy adecuada, y pasaban muchachas. En mi caso personal pasé por allí y no sé cómo decir, las miradas que te hacen cosas inapropiadas. Me hicieron sentir bastante incómoda. Y te podría decir, no sé qué opinan ustedes, tipo sobre los derechos de las mujeres, porque a pesar de todo, una mujer no es cualquier cosa. No se puede decir que una mujer es un objeto para verlo, para escanearlo, exactamente. Son cosas que no se deberían hacer. Y menos en una institución que solía ser sagrada y ahora es considerada sagrada por muchas personas. Bueno, se pierde un poco el respeto, se pierde totalmente el respeto cuando apenas colocas un pie fuera de la iglesia. Claro, aparte también tenemos que ver porque en los tiempos de antes la iglesia tenía un control social hacia las personas. ¿En qué sentido lo digo? Que antes podía existir la monarquía, pero la iglesia siempre tenía un pie más adelante de ellos. Y a pesar de a través de los años, esto ha cambiado. Ya ahorita por lo menos ya la iglesia no tiene tanto control hacia las personas. Sí, es verdad. Solo en lo religioso, más no en lo social, se podría decir. Ya ahorita en lo social podemos ver a otras personas como un alcalde, cosas así que influyen. En mayoría, mayoritariamente los venezolanos son católicos, según las estadísticas y las investigaciones. No estén tan inmersos en la religión, pero la crianza que recibieron fue en el catolicismo. Exacto. Que era lo que veníamos hablando hace rato, de que la mayoría de las personas que ahorita profesan esa religión es porque ya viene de crianza, ya viene de una base
base familiar de antes y ellos simplemente están cumpliendo con lo que a ellos le inculcaron. No religiones ya sí. Es más como son devotos en sí a la religión, a ir a Exacto. misa, asistir, colaborar. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es asistir en sí como a las religiones que en tal dado caso están pues planteadas, así por decirlo. De hecho, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que ahí podríamos ver la teoría del control social en ese punto de vista que dijo Ana? Pues, bueno, generalmente las teorías del control social no hablan de por qué una persona puede tener comportamientos delictivos, sino más bien por qué no los tiene. Exacto. Entonces, la iglesia, al ser una forma de control social informal, ya tiene ciertas normas que pues la mayoría de la gente suele cumplir en base a la moral que se les inculca. Los delincuentes son católicos, en este caso, van a misa y se confiesan con el padre Así. de Sí, lo que exactamente. está Donde pasando. cometen tal delito, en este caso, pues, porque cónchale, pues, robé a esta persona y bueno, pues, O tal pido vez perdón. asesinar. O asesiné a esta persona Bueno, y pido perdón. los padres, como todas las personas, tienen una ética y una moral. Exacto. Se supone Ellos que siguen ellos no deben decir sus confesiones, pero yo creo que en un caso, por ejemplo, de Pero no lo homicidio hacen. o muy grave, no lo hacen. Lo que es la ética y la moral de estas personas, de los sacerdotes, no les permite, o sea, según lo que tengo entendido, de que ellos puedan revelar, a menos que ellos renuncien a su A su cargo. No sé si ustedes se dieron cuenta, personalmente pudimos observar que en este caso, por lo menos ya que habíamos tocado el tema de las mujeres, podemos encontrar a las afueras de la iglesia, en este caso que, por ejemplo, lo que se puede decir como su organización de los mototaxistas, inclusive de los taxistas en sí, y otros grupitos adicionales como los señores que vimos que estaban bebiendo, otros que estaban fumando. Actitudes como las de ellas, sean las mujeres, es algo lo cual uno se siente pues acosado. Mas sin embargo, a veces con los hombres también sucede. Sí. Que bueno, pues tiene sus unas que otras Desviaciones. desentencias, pero es algo que es muy feo el verse fuera de una iglesia. Sí, Porque o sea, tú puedes salir de tu iglesia, todo devoto, todo chévere, ajá, y a las afueras te puedes encontrar todas esas cosas bastante perturbantes para ti. Si tú sales de un ambiente que es en silencio, donde tú tienes el escucha activo, que tú estás tranquilo y literal sales de la puerta, bajas un poco y te encuentras a estas personas, los mototaxistas, y llegar a la plaza y encontrarse a hombres, tanto mujeres, consumiendo bebidas alcohólicas. Y más impactante para nosotros es ver a la policía, e incluso habían policías alrededor de la plaza que no estaban haciendo absolutamente nada con esas conductas. Lo que también logramos ver es que alrededor de la plaza hay muchos comercios que sacan sus cornetas, sus bocinas y colocan música y parece que estuviesen, no sé, en una competencia de un soncar, porque tú no sabías qué canción o qué música escuchar, y ni siquiera era como atractivo o como que, ay, quiero entrar a la tienda, sino nos queríamos ir de ahí y ya estábamos bastante incómodos con todas las situaciones que estaban pasando en ese sitio. La verdad, también sí estábamos siendo muy observados a la hora de estar allí observándonos. Haciendo nuestra pequeña investigación. Bueno, eso también podría considerarse como una intervención y una falta de respeto hacia la celebración pues, que allí se estaba realizando. Porque cabe destacar que, o sea, todo eso, o sea, la bulla, el escándalo y demás, era durante la misa y demás. Ya después de la misa, bueno, se pueden sacar las cornetas, colocarse la música. ¿Para qué? Para que, bueno, la gente llegue a su negocio. Pero durante la misa sí es una falta de respeto, Pero porque tú estás en un momento de sanación, lo podríamos decir así. Entonces, ya ese control que tenía la iglesia hacia la sociedad como tal, ya eso fue perdiendo. Antes ellos tenían jerarquías dentro del gobierno, por ejemplo, ya eso ahorita hoy en día no se ve. Exacto. Claro, aparte de eso ya podemos ver que la iglesia tienen distintos tipos de grupos que están intentando buscar gente, porque ya no es como antes, como tú lo dices,
que literalmente la iglesia ya no tiene el control. O sea, ya por lo menos ya en el siglo XXI, los jóvenes, por decir, somos nosotros, somos muy liberales. Sí. Pues, No, sí. yo creo que la mayoría de nosotros los jóvenes vamos a misa por alguna cosa Una en ocasión específico. Sí, exacto. Creo que esa es la única manera que hoy De en que día- uno pueda asistir, porque hoy el resto, o sea, hay que en día colocarnos la mano en el corazón y ser conscientes de que ya pues como uno no tiene esa, ¿qué les digo yo? Como la devoción, así, de uno querer asistir a la iglesia, de uno querer escuchar la palabra de Dios como antes. La mayoría de los delincuentes, estando en prisión, se vuelven muy creyentes y tienen demasiada fe en Dios. Bueno, lo Epa, que pasa sí. es que en las cárceles también están como estos programas, en algunas se les Ujú. permite que si estudiar una carrera, asistir a una iglesia, generalmente los que se consideran mejor portados. La controversia aquí es que, ok, ellos pueden tener una actitud mejor, la mejoraron, digamos que no vayan a delinquir más. En pandillas, ellos vuelven a caer, pero con creencia, con una creencia a Dios. Sí, tal vez puede ser como que ellos roban al rico, tipo la historia de De Robin Hood. se podría decir. Porque Que- Robin Hood roba a los ricos para dar a los pobres. Pero que robar no está bien. No está bien. Exacto. Ni robar ni Es un hurtar. pecado. Exactamente. Entonces, ok, sí, te inculcan dentro de la cárcel como una medida de control social, pero igual fuera de la cárcel tú puedes tener la posibilidad de volver a delinquir por estar cerca de los grupos sociales que hay una teoría que habla sobre Que eso. puede influir bastante, porque o sea, tú puedes salir bien, rehabilitado, todo chévere, pero Si tú vuelves al sitio donde está tú el cometías problema, aquellas cosas, puedes volver a Si tú recaer. vuelves al Inconscientemente lo puedes volver a hacer, o hasta conscientemente con tu decisión propia lo puedes volver a hacer. Entonces es algo como que estás dejando tu creencia, todo lo que estabas practicando en sí, lo estás dejando otra vez por lado. que les estoy hablando es La teoría de la asociación diferencial de Sutherland. entonces esta teoría habla de que las personas Aprenden a delinquir de acuerdo a la interacción con otros Con- individuos. Con su alrededor, ¿no? O sea, lo que nos quiere decir que a pesar de todo, si la persona se puede rehabilitar mucho, puede ser lo máximo, pero muchas veces eso falla, porque vuelven al sitio Sí. donde son. Exacto, vuelven a recaer vuelven a- otra vez y vuelven a perdieron recaer. todo ¿qué es eso. lo que nosotros queremos hacer énfasis? Es que la iglesia o la religión como tal es un control social informal, ya que, por ejemplo, estas personas que están en la cárcel, bueno, se meten en la religión y ellos profesan la religión y están tranquilos consigo mismos, ellos hablan en libertad y si vuelven al sitio donde ellos delinquen o donde están estas personas, pues simplemente van a seguir delinquiendo. O sea, Exacto. Se podría llamar mayormente como, pues, van a reincidir en cometer los mismos delitos que ya han cometido, que es lo que mayormente sucede. Sí. Otra de las conductas que pudimos observar es que luego de realizar la celebración de lo que fue la primera comunión de algunos niños de la comunidad, lo que se suele hacer comúnmente en nuestro país es hacer una reunión familiar ya para pues celebrar el hecho de que tu hijo ha cumplido con uno de los sacramentos que es la primera comunión. Pero entonces, al salir de la iglesia, de todo este evento bonito, porque bueno, sí es bonito la Sí, la sí, reunión, porque la- la gente suele aprovechar la situación para beber, lo cual pues no debería ser porque se supone que estás realizando un evento sagrado, es una celebración sagrada. Entonces, dentro de la iglesia te comportas súper bien, vas con muy buena vestimenta, tienes mucha educación, pero luego al salir se te olvida todo. Y bueno, Sí tienes otro comportamiento totalmente diferente. Sí, y más sin embargo, como ella comentaba, la vestimenta dentro de la iglesia, antes, personalmente antes, era una cosa. Y ahorita tú ves a la mamá vestida de una forma que tú dices, ok, esto es que
a dónde vamos, más o menos, porque botón abrochadito y ya Algo que después sí al ocurre, calor. exacto, ¿no? Además, sin embargo, hay gente que yo me di cuenta el sábado, hay gente que se vestía de una forma que tú dices, Hay wow, algo que sí si estás te- entrando a la casa de Dios. Muchas veces en la iglesia, muchas personas, por lo menos en mi punto de vista y en mi parte, cuando vendría siendo sobre la limosna, una colaboración hacia la iglesia, uno siente como una presión, porque la verdad si muchas veces uno no tiene, en el sentido no tiene efectivo, no tiene dólares, no tiene nada, sino en las cuentas, y pues uno siente la presión de las miradas, como de por qué tú no das, por qué no das, o esto, salían cosas así también llamativas, podría Sí, decir. más que todo creo que pues la presión social que uno vive en ese momento, pero más que todo no tanto de las personas que tú tienes a los lados, sino de la persona que está recogiendo el dinero. Es como que te mira como que en serio tú no vas a hacer ningún aporte a Sí, esto. porque es que la verdad que es como que se paran y te pasan así directamente, como Y que hasta te y mueven es el como saco, es, y uno como y es muy que cómico no te- porque hay como un tiempo límite para él, o sea, hasta que tú no metes la mano para sachar, él no se va. El que dio más juzga que dio menos y el que dio Dio menos. juzga que no dio nada. Ajá. Entonces algo como fuera de Sí. lugar porque, o sea, estás colaborando, no es una obligación, porque podríamos decirlo así, no es una obligación, es una colaboración para la iglesia. Según los estudios que hemos realizado, nos dimos cuenta que la religión católica en general, tanto en el santuario San Buenaventura, tiene un control social informal hacia muchas personas. ¿En qué sentido lo puedo decir? Lo digo ya que en la investigación previa que hicimos, tanto en la misa que asistimos, nos dimos cuenta que las personas tienen una conducta agradable dentro de la iglesia y al salir se comportan de una manera muy distinta. Como pueden observar, la Plaza Bolívar de Ejido carece de una buena iluminación y la poca iluminación que puede llegar a tener es brindada por muchos comercios, incluso por la misma iglesia. Logramos grabar la alcaldía donde allí se sitúa la policía de esta ciudad. Tuvimos la suerte de lograr grabar a 3 personas adultas consumiendo bebidas alcohólicas a plena luz del día. Con nuestra investigación podemos concluir que la Iglesia Católica en la comunidad tiene un control social. El catolicismo en sí es un control social y dentro de él su iglesia es su propio control social y formal.